Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos mucho el favor de su atención en esta noche de Focus. Y como todos los miércoles a las 8 de la noche, es un placer poder platicar con Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Esaú, muchas gracias. Gracias. Muchos temas interesantes, pero sobre todo Gracias. alarmantes en el país. Y uno de los temas que nos concierne a nosotros como medios de comunicación, como informadores, pues es lo que sucedió con el periodista Héctor de Mauleón, una orden judicial que prácticamente ya es la antesala de la censura total para los medios de comunicación o los periodistas en nuestro país. ¿Cómo lo ves? Pues sí, bastante delicado porque implicó el uso de instituciones al servicio de la democracia, como son los tribunales de naturaleza electoral y el propio Instituto Electoral, para intentar coartar la libertad de expresión, en este caso un artículo comprometedor para ciertas autoridades locales de Tamaulipas. Y me parece que esto siente un precedente terrible, Saúl. O sea, Sí, es algo que puede ser el aviso de una práctica que se puede volver común y que implicaría estar constantemente asediando a quien ejerza la libertad de expresión mediante artículos periodísticos, mediante reflexiones, mediante ensayos, mediante notas de prensa, para coartarlos y obligarlos a dimitir, a callarse. Y eso tiene efectos perdurables que todavía ni siquiera estamos viendo con toda claridad. sí, que ya habíamos analizado en algunos otros programas estos tintes que ya tenía el régimen. Pero esto que sucede, para quien no esté enterado, bueno, Héctor de Mauleón escribe un artículo con datos y con información que en su momento hizo público o ventiló también el secretario entonces de la Defensa Nacional, y sobre un vínculo de Huachicol y algunas cosas con autoridades en Tamaulipas. Una de las señaladas en este artículo de Héctor de Mauleón, pues ahora compite en el poder, en la elección del Poder Judicial, compite y se sabe que busca la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Ella se señala ofendida, difamada, cuando son datos reales, y interpone una denuncia primero ante el Instituto Electoral, luego no procede ahí, se va al Tribunal Electoral de Tamaulipas, aceptan o dan entrada a esta denuncia y le notifican al periodista columnista y también al periódico Universal, pues que ya no puede mencionar nada sobre ella, ya no puede informar nada sobre este caso, y en dado caso de no hacerlo, pues va a tener una sanción económica o puede llegar hasta la cárcel. Esto es grave porque la propia Constitución en México defiende y protege la libertad de expresión, ¿no? El artículo 6, el artículo 7 de la Constitución señala que es inviolable la libre expresión Así es. y la manifestación de las ideas por cualquier medio, ¿no? Entonces, se están brincando la Carta Magna y están acusando violencia política de género, cuando también esto Absurdo. es absurdo, porque Héctor de Mauleón es periodista y no está compitiendo en una elección ni contra ella ni contra Así nadie, ¿no? es. Entonces, para mí me parece que ya es un tema muy grave y es abiertamente ya la búsqueda del sometimiento de las ideas en el país, ¿no? Sí, claro. Y aquí habría que colocar esto en una dimensión de análisis especial. Héctor de Mauleón es un periodista de peso pesado, ¿no? Es un Tiene una trayectoria limpia, ¿no? intelectual, Y analista, nacional. y está inscrito en la lógica del Universal, que es donde escribe la mayor parte de sus artículos, aunque tiene muchos otros medios, también colabora en Latinos Sí, claro. y sus propias formas de difusión. Pero aquí es un periodista que tiene herramientas para defenderse. Y entonces él aceptó el desafío y en lugar de callarse siguió hablando del tema. Lo cual me parece que hizo lo correcto porque es la actitud de un periodista. Pero ¿qué pasará, Esaú, si este tipo de presiones tan fuertes, amparadas en instituciones del Estado, en este caso de un Estado o del país, intentan someter, callar o coartar la libertad de expresión de cualquier otro periodista menos potente, menos poderoso? Y que se está volviendo una constante, ¿no, Así Rubén? es. Entonces,
¿Qué va a pasar? Bueno, pues vaya, como en todo, el periodismo tiene niveles. Héctor de Mauleón está en los niveles más altos por su capacidad de difusión, su prestigio, etcétera. Pero hay muchos otros periodistas que no llegan a ese nivel de poder dentro de ese cuarto poder que es la prensa. Y entonces pues van a ser objeto de una censura más rígida. De una persecución. De una persecución. Y lo que ya está pasando, ¿verdad? Y yo creo que esto debe de combatirse por todos los medios. Yo vi una gran solidaridad de muchos medios de comunicación, muchos periodistas, difundiendo el artículo de Mauleón en una forma de solidaridad abierta, precisamente porque eso es lo que se tiene que hacer. Si alguien intenta coartar la libertad de expresión, bueno, pues tienes que intentar que esa libertad se defienda como de lugar. Si permitimos que la libertad de expresión se vulnere, todas las demás libertades se vienen abajo, como castillo de naipes. Sí, si pensar es criminalizado, imagínate. No, la Sociedad Interamericana de Prensa pues emitió un comunicado, condenó el hecho, dijo que esto es un ataque directo a la libertad de expresión, por supuesto al periodismo, y literalmente es esto, Rubén, que significará que el poder ya dejó de fingir, Cuando menos algunas áreas del poder, ya dejó de guardar, ¿no?, incluso las formas para atacar a quien le parece incómodo. Yo creo que algunas áreas del poder sí ya dejaron de fingir. El poder, desde mi perspectiva, no es monolítico, no es una sola claro, piedra ahí que está. Yo creo que el poder, y más este poder en el que estamos en este momento, que es el poder que ha crecido con la retórica de la Cuarta Transformación, ha incorporado muchos grupos, o muchos grupos se incorporaron. Es como un río que va arrastrando muchos afluentes. Era inevitable, ¿no?, que fueran a llegar ahí. Que se fueron llegando. Y se incorporaron personas con pensamiento democrático, personas con pensamiento de izquierda, pero también se incorporaron personas con pensamiento autoritario. Y esas personas con pensamiento autoritario están ocupando posiciones de poder en muchas áreas, en algunas áreas del gobierno federal, en áreas de los gobiernos estatales, y son las que están tomando este tipo de decisiones arbitrarias, prepotentes, radicales, abusivas, dictatoriales. Y yo creo que es momento de que desde la instancia federal se haga un corte de caja, un balance, y se empiece a dejar de apoyar estos factores dictatoriales que están inmersos en ese movimiento. Todos los movimientos lo tienen, todos los movimientos lo tienen, lo han tenido los movimientos en la historia de México y en todo el mundo, pero el PRI los tuvo el PAN, y ahora los tuvo el PRD y ahora los tiene Morena. Entonces, tiene que haber un momento en el que diga, a ver, alto, esto no se debe hacer. Este tipo de agresiones a la libertad de expresión van contrarias a todo lo que hemos luchado y no se puede permitir. No, pero incluso entenderías si fue un artículo con puros dichos o trascendidos, pero él está mostrando pues datos reales que no salieron de él, sino salió de alguien que dirigía en su momento otras investigaciones, pues la defensa, y se le acusa de difamación. Él está mostrando, incluso le pidieron ya no publicar nada sobre esta candidata. Él vuelve a publicar, amplía la investigación y bueno, supongo que ya están midiendo también dentro del periódico y él mismo la línea a seguir para la defensa de Héctor de Mauleón. Sin embargo, cuando en una democracia se utilizan, o un país que se dice democrático, se utiliza las instituciones del Estado para callar a un periodista o a callar a quien sea, a cualquier ciudadano, esto me parece que ya está llegando al límite o a la línea de no retorno del sometimiento de la democracia y de las ideas, ¿no? Ojalá y no eso. Ojalá. No, es gravísimo para nosotros que nos dedicamos a la prensa, a los medios de comunicación, al periodismo, que lo hemos ejercido por muchos años. Es un tema muy delicado y grave para el país. Y para todos los ciudadanos, ¿no? Porque porque primero te pueden acallar a la prensa, pueden limitar el pensamiento, pero ¿qué pasa después? Le privas al ciudadano de estar informado. Claro. O sea, primero callas a los periodistas, pero después el ciudadano es el que se ve afectado porque no puede ser informado, ¿no? Y al lado tienes una sociedad que está amordazada, como ha ocurrido en muchos países, ya ¿no? Sucedió mucho. Ya ha sucedido. Tenemos historias interminables en el mundo. Aquí en Latinoamérica tenemos historias muy cercanas de sociedades amordazadas,
que las personas se tienen que salir de allí para poder respirar con un poco de libertad. Esa es una, y la otra que sí puede suceder y podría llegar pronto eso, a que los propios periodistas caigamos en una autocensura, que eso es gravísimo. Así es. Te autocensures para no entrar en Sí, un conflicto. ya no voy a publicar esto porque me pueden disparar, o me pueden coartar, o me pueden demandar, o me pueden acusar, ¿no? pueden denunciar, vaya. Y entonces, al rato tenemos un nivel de análisis bastante pobre de la realidad. Exactamente, y en ese mismo tenor, pues ver lo que pasó también con nuestro villano favorito, que ojalá algunas semanas pudiéramos no hablar del tema con él, Sí. pero Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado de la República, vuelve a hacer otra, pone una denuncia en contra de un ciudadano por aquel incidente, altercado que tuvo en un aeropuerto con un ciudadano que le reclamó heradamente Un abogado. algunas situaciones, lo lleva a juicio y lo obliga a darle disculpas públicas, ofrecerle disculpas públicas en el Senado de la República. En el canal del Congreso. En el canal utilizan los medios oficiales del Senado de la República y prácticamente exhiben a un ciudadano, ¿no? Sí, fue un proceso de humillación pública aterrador. Digo, las disculpas públicas se usaban mucho en la época en que la difamación se consideraba un delito. Yo llegué a ver varias cosas bochornosas en la prensa de Colima, estoy hablando de hace 30 años, de alguna persona, recuerdo una persona que criticó a una autoridad educativa y lo obligaron a mandar una carta pidiendo disculpas en un tono aterrador. Vaya, cosas muy tristes. A veces bien merecidas, porque hay veces que las personas son agresivas o ofensivas, pero siempre el resultado es lastimoso, es terrible. Yo no entiendo cómo alguien que es un abogado, que persona Velázquez de León, me parece que se apellida, permitió que lo humillaran de esa forma. Bueno, primero, un abogado no debió haber caído en un altercado de esa naturaleza. Claro. Digo, andar agrediendo a un senador, así sea Noroña, nuestro villano favorito, bueno, eso no se debe hacer. Andarle gritando cosas y medio manoteándose, digo, eso es una vergüenza. Pero bueno, ya lo hizo. Debió haber buscado un camino digno para poder salir del asunto. Inclusive, si quería pedir disculpas, bueno, pues pedirlas por escrito y se acabó. Por escrito, ¿no? sí, exactamente. Pero no, el tipo permitió, yo no entiendo cómo un abogado permite que se le humille así, andar leyendo prácticamente, es como prácticamente ponerte, como le hacían en la antigua Roma, ¿no? Que era pasar bajo el yugo. No, y parecía que le habían dado el escrito, ¿no? Para que leyera. No. Yo no entiendo eso, pero bueno, yo no sé si ese pobre señor va a tener clientes algún día después de esto, como abogado, pero me parece que no. Pero bueno, aquí lo importante es de que Noroña, nuestro villano favorito, utilizó todo el poder del Estado para humillar a esta persona. Y eso es aterrador. A mí Noroña siempre me sorprende, Saúl, te lo digo sinceramente. Sí, o sea, semana tras semana nos sí, sorprende. tiene algo, o sea, yo a veces pienso que ha caído en el nivel más terrible posible de político y de repente sale con otra cosa peor, ¿no? Ahorita me ha seguido sorprendiendo, inclusive después de esto, y yo no entiendo cómo alguien puede usar estas posiciones de poder para humillar a un ciudadano así. Yo entiendo que a veces hay personas agresivas, puede haber altercados, puede haber ataques, pero para eso es la política, ¿no? Sí, pero que un representante del Estado mexicano, porque forma parte del Estado mexicano, utilice todo el poder de uno de los poderes Aterrador. de la nación para exhibir de esa manera a un ciudadano que te reclamó y que en teoría, sin llegar a golpes ni nada, pero en teoría cualquier ciudadano te puede reclamar si eres un funcionario. Y además es parte del oficio, ¿no? Claro. O sea, digo, pues tienes que tener paciencia, o sea, si eres funcionario vas a tener personas agresivas que de repente injustamente te pueden atacar. Incluso claro. le preguntan a la presidenta sobre este tema y ella señala, bueno, quien tiene que dar explicaciones de por qué un ciudadano le está pidiendo disculpas públicas al titular del Senado, es él quien se deslinda, pues como que también es un tema Incómodo. que le desagrada a Sí, ella, claro. y me parece que también la figura de Fernández Noroña ya es incómoda para el presidente. Claro, y además me parece que si buscaba dar miedo, si para él su visión de poder es
coaccionar, humillar, someter a alguien que está en contra de él, pues creo que no lo logró. Lo que logró fue un repudio generalizado y ahora se ve como una persona más desnuda en sus defectos esenciales, entre otros el defecto autoritario. Sí, como dice el dicho, dale poder a... Sí, sí, claro. Y se vuelve Sí, loco, ¿no? por cierto, murió este expresidente Mujica, Sí, Mojica. Pepe. ¿Es Mojica o Mujica? Mojica. Y me acuerdo que una vez leí una frase de él que no es nueva, no es auténtica de él, pero la leí de él, una declaración que dijo que el poder no transforma a las personas, sino que revela lo que verdaderamente son. Exactamente, ¿no? ¿no? Y sí es muy cierto. ¿no? Es muy cierto. Una persona que por dentro es autoritaria, vil, pues con poder va a manifestar eso de una forma abierta, sin cortapisas, sin disfraces, sin máscaras. Los seres humanos nos disfrazamos, nos ponemos máscaras democráticas, máscaras de buena onda, máscaras de ser buena persona, pero cuando tienes poder esas máscaras se caen y aparece el verdadero rostro. Y ahí está el verdadero rostro de Noroña, ¿no? Pero lo entenderíamos de una figura política en México que toda su trayectoria ha sido limpia, respetuosa, que Bueno, se ha sí. conducido por el margen de la ley o de las instituciones, que se ha caracterizado por ser una persona correcta en los oficios políticos. Pero de Noroña, que toda su trayectoria política ha sido cuestionar, gritar, confrontar, Ofender. difamar, ofender. Tiene distintos calificativos que utiliza un día sí y otro no para cualquier ciudadano que le manifiesta su inconformidad o su desacuerdo con las ideas de Noroña. Ahí sí, dices, no hay manera de poder justificar, ¿no? No se puede. No se puede justificar una acción de estas, ¿no? Y hoy acaba de hacer otra cosa, le apagó el micrófono a un senador. A otro senador. Porque esa es su táctica favorita. Tiene el apagador de los micrófonos del Senado Sí. a la mano y a cada rato cuando ve que es una discusión que no le conviene, les apaga el micrófono. ¿Y te acuerdas qué pasó, por ejemplo, cuando se peleó con Muñoz Ledo, ¿no? Y Muñoz Ledo le decía, presidente del Congreso en su momento, Congreso de la Unión, le dijo, no me falta el respeto, como persona, no como el titular del Congreso de la Unión. Y Noroña le gritó y le dijo, no me apagues el micrófono, somos pares. Ahí Mira, sí eran pares, ¿no? Sí, aquí no. No, Es que es el paradigma de la incongruencia, además. O sea, él puede decir una cosa hace un año y al año siguiente es una cosa ¿no? totalmente distinta. Es un caso. Y a mí me da la impresión que es un caso del que algún día nos avergonzaremos, Esaú. Hay muchas cosas de las que nos hemos avergonzado los mexicanos a lo largo del tiempo y que cuando las leemos, las nuevas generaciones las leen y dicen, ¿cómo es posible que ustedes soportaran esto? Es un digno caso de estudio para los próximos años, ¿no? Sí, o sea, digo, yo creo que va a ser muy mal recordado históricamente. Y bueno, pero por lo pronto está haciendo mucho daño a las instituciones. Sí, bueno, y otro tema que ocupó las primeras planas estos últimos días, de lunes para acá, pues fue este hecho del asesinato de dos funcionarios de primer nivel del gobierno de la Ciudad de México, la capital de la República, personas vinculadas pues al principal círculo de poder en la capital y por supuesto también de conocimiento de la presidenta de la República. En plena mañanera se le informa al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se acerca a la presidenta, le muestra los primeros reportes y fue muy evidente la reacción y las expresiones de sorpresa de la titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Sí, vaya, aquí hay muchas lecturas. ¿Verdad? Una de esas lecturas es de que se trató de un crimen contra funcionarios que no trabajan en áreas de seguridad, que nunca estaban armados. ¿Verdad? Era una secretaria particular, al parecer muy eficiente, y un asesor, que estaban muy cercanos ambos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Era su asesor muy cercano y su secretaria particular. Y como tal, estas personas no tenían ni siquiera aparato de seguridad. O sea, se movían, ni siquiera tenían chofer. Exacto. Se movían en sus propios vehículos.
Y es así como los ultiman, al parecer como que se pusieron de acuerdo para llegar juntos a la oficina, pasaron por Tlalpan, ella pasó en el coche, el otro se subió y ahí fue donde los ultimaron. Y, y esto es aterrador, Esaú, porque les están diciendo la delincuencia organizada, le está diciendo a los funcionarios, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, le están diciendo, pues te puedo matar a quien quiera, en el momento que quiera. O sea, ser funcionario ya es ahorita un oficio de riesgo político y de riesgo de seguridad. Ya no solamente es el riesgo de tu vida personal, de tu exposición, de tus líneas de trabajo político, no, ya el riesgo ya es de tu vida. Y eso es algo pavoroso porque quiere decir que una persona que no tiene vela en el entierro, que no tiene problemas de seguridad, que no se ha metido en temas de delincuencia ni mucho menos, que no, de todos modos puede ser ultimado, ejecutado, por mandar un mensaje a otra persona. Sí, es evidente que se interpretó como un mensaje. La prensa nacional lo interpretó como un mensaje. Por supuesto que los círculos de seguridad del país también seguramente lo están analizando desde ese punto de vista. Esto cabe señalar después de alguna serie de acciones que se realizaron en la Ciudad de México en contra de un grupo delictivo y muchas hipótesis apuntan hacia eso. Pero lo que pasó en la Ciudad de México, por supuesto que llama la atención, creció muchísimo la alerta a nivel país, porque es la capital. Pero esto es algo que hemos vivido en la provincia, Claro, en claro. todas las entidades, prácticamente en todas las entidades de la República. Lo hemos vivido por años, quizá por sexenios, y si no nos vamos muy lejos, en Colima ha pasado. O sea, Claro, claro. es algo que sucede y que es constante en el país. Ahora se notó mucho porque es la capital, pero para los capitalinos les decimos, bueno, es algo que sucede en México y es lamentable que esté pasando esto y que incluso en la provincia ya se normalizó, ¿no? Como algo que puede suceder. Sí, vaya. Y yo creo que en la gran mayoría de esos casos el mensaje ha sido el mismo y se ha ultimado. Digo, se ha ultimado a policías, a funcionarios de seguridad y eso todavía te da una cierta justificación. Pero se ha ultimado a funcionarios que no tenían Nada que nada que ver. ver. Aquí en Colima, pues en Villa de Álvarez mataron a 2 funcionarios que no tenían nada que ver en materia de seguridad y que no ha pasado nada, no se han dado explicaciones del caso. Ojalá algún día se den. Pero esto revela que ser funcionario es muy, muy complicado ya en estos momentos. Digo, a mí me da terror ver, pensar, suponer que solamente por el hecho de estar trabajando en algún lugar pueda ser objeto de un atentado para mandar el mensaje a alguien más. Me parece, O por tener amistad con alguien, ¿no? me parece que sí, por ser parte del equipo de alguien y te quieren dar un mensaje, me parece algo, no es justo, me parece muy injusto, muy terrible y además muy difícil de enfrentar, porque ni modo que le ponga seguridad a todos los funcionarios de una administración, ¿verdad? Sí, hubo un tiempo en México que, bueno, pertenecer a un gobierno de cualquiera de los tres niveles hacía suponer que tenías una cápsula que te protegía, ¿no? Tanto en lo social, en lo político y en lo económico y por supuesto en la seguridad. Eso ya ha quedado en el pasado. Sí, Incluso ahora ya parece, como bien dices, que ya forma parte de tus riesgos de trabajo, ¿no? es un riesgo de vida, sí. Y es terrible, ¿no? O sea, si ni ellos están exentos de un ataque de estos, imagínate los ciudadanos de a pie, ¿no? Y mira, estos 2 funcionarios que mataron a la Ciudad de México se ve que eran funcionarios muy, vaya, muy Y modestos, de perfil bajo, de perfil exacto. bajo, o sea, son personas que ni siquiera tenían chofer, no tenían obviamente Claro. guardaespaldas, son personas que andaban en su carrito, o sea, individual, se iban a chambear, Sí, dos funcionarios del mismo gobierno pasaron, o sea, se van juntos se al van trabajo, ¿no? juntos, a lo mejor por ahorrar, no sé, transporte, lo que sea. Y digo, ¿y que estas personas sean ultimadas? Obviamente, ellos jamás imaginaron que iban a ser ultimados, porque si no se estarían cuidando. Andaban tranquilos, ¿verdad? Entonces, vaya, me da mucha tristeza. Siento que el rumbo del país está cada vez más a la deriva, sobre todo en esta materia, en la materia de seguridad.
La única respuesta que se puede dar a esto es que no haya impunidad. Pero bueno, vamos a ver qué No, y sucede. es un mensaje, por supuesto, para el gobierno de la Ciudad de México, pero también para el gobierno federal, ¿no? Sí, claro. Es un mensaje también directo para ellos. Sí, porque fue la hora de la mañanera específicamente, los ojos del país en El otro día en lugar. que das informe de seguridad, Claro, y vaya en qué momento llega esta situación, ¿no? La presidenta un día y otro día, sí me imagino que está todos los días tratando de sobrellevar este tema de seguridad por la presión de los Estados Unidos, por tener que claro. dar resultados, por esforzarse de tener una buena relación en ese tema y por supuesto que justificar el trabajo que están haciendo en materia de seguridad y llegan este tipo No, no, no. de hechos. Oye, y de veras lo que tú dices no me había percatado, es cierto, estaban informando sobre cifras de seguridad y estaban hablando de que iba a la baja, etcétera, etcétera, en pleno momento cuando se da estas ejecuciones, lo cual es un mensaje todavía, yo creo que es una carambola a muchas bandas, ¿verdad? O sea, Sí, bueno, no es carambola a muchas bandas, es una carambola, sí. simplemente. Se da un golpe y el golpe genera todo un efecto sinérgico alrededor, es como una red de como que arrojas una piedra al río y se va, Sí, la claro. asociación de Las ondas, círculos, ¿no? las ondas, los círculos concéntricos van prolongándose y aquí fue algo similar. Sí, terrible. Y bueno, otro tema que también es pues lamentable, triste, por supuesto expresamos la solidaridad a las familias de las personas fallecidas por este accidente del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York. Vaya tema, a veces inconcebible que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que llamó más la atención es que, además del accidente, que se han dado muchísimas versiones, es de que no se ha logrado dar una explicación plausible, sensata, oficial de qué fue lo que pasó. Yo siempre he creído, bueno, desde hace muchos años que leí algunos libros al respecto, que los accidentes como tal no existen. Siempre es una cadena de sucesos, De de errores. errores que pudieron evitarse. Yo no creo que este haya sido un accidente. Digo, claro que sí lo fue, pues no fue intencional, pero me refiero al sentido profundo. No fue que llegó un terremoto y tumbó todo, no, no. Esto fue una cadena de errores, pero no nos han explicado exactamente de quién fue esa cadena de errores, quiénes son los responsables de estos errores. No por linchamiento, sino para saber qué pasó. No puede ser que estemos todavía especulando que si el remolcador, que si no el remolcador, que si esto, que si lo otro. Hay gente que se defiende hasta la Que quién lo vida, manejaba, que no fue culpa de los marinos. Bueno, yo no digo que haya sido culpa de ellos, pero alguien tiene que tener una cadena de errores en esto, formar parte de esta cadena de errores, y nos lo tienen que informar, ¿verdad? y te vas por los mandos, Bueno, Rubén. O pues sea, claro, no podemos responsabilizar en ningún a un momento marinero, ¿no? O sea, a un estudiante del no, buque, claro. ¿no? O sea, digo, hay otra cosa también. Fue un momento muy desafortunado que se usara el buque escuela para hacer proselitismo. Hubo personas de Nueva York, simpatizantes de Morena, que se subieron a hacer propaganda a favor de una candidata ministra, creo que fue Lenia, y estuvieron diciendo que desde el buque escuela llamaban a votar. Digo, independientemente de que eso Que son cosas separadas, pero sí, que no tuvo la culpa, es no fuera. hay una relación con el accidente, vaya, pero llamó mucho la atención que no tengamos la prudencia para evitar que muchas representaciones nacionales, como es un buque Fuera de escuela, sí, que contexto. se estén usando para ese tipo de proselitismo abierto. Yo creo que es una historia esta muy triste y es una historia de la que todavía no hemos averiguado su trasfondo. ¿Qué fue lo que pasó? Ya no lo deberían decir. Y tantos episodios, tantas escenas maravillosas que había brindado alrededor del mundo al buque escuela, siempre en la llegada de los puertos, muy llamativa. Tenía como 30 y tantos años, ¿no? Sí, los cadetes arriba de los mástiles, de las velas, siempre unas entradas luminosas, maravillosas, de orgullo para la Marina de México y en uno de las ciudades más concurridas, más famosas del mundo, sucede esta situación que Aterradora, ¿no? Igual, sí, la escena es catastrófica. es O sea, dantesca. Ahora, yo no puedo entender,
digo, por eso estoy pidiendo que me den muchas explicaciones, pero yo no puedo entender por qué si vas viendo que el buque va a la deriva, ¿por qué dejas a los estudiantes colgados todavía del mar? O sea, en la posición de saludo, de festejo, en la que se ponen en los mástiles para estar saludando cuando salen o entran los barcos, ¿por qué no das la orden de que se bajen? O sea, no podían, estaban amarrados, no sé cómo funciona eso. Sí, Pero hay muchas preguntas, hay pocas respuestas. muy pocas Y respuestas. esperemos que en los Algún día no las den. No, que en los próximos días haya un Ojalá. informe, cuando menos ejecutivo. Sí, ¿qué pasó ahí, no? Porque me parece que, no sé, me parece que esas vidas se pudieron haber salvado. Sí, claro. Y también había dos cadetes, mujeres originarias de Manzanillo en el Ah, sí, buque. sí, no sabía eso. Una lesionada y la otra sana y salva. Me parece impresionante que una familia vea que su hijo está recién egresado de una escuela, que está cumpliendo sus ilusiones de vida, que sale, porque esa es como su graduación, ¿no? No, y lo sufrido que es No, no, la escuela muy fuerte, naval. muy dura, ¿no? Para hombres y mujeres, muy durísima. Bravísima la escuela Condiciones naval. durísimas, lo que han pasado a la historia, es una historia que no se ha contado todo lo duro que son este tipo de formaciones, y que mueran, digo, en un asunto de tipo escolar. No, me parece que yo no puedo entender ese dolor. Dios nos libre de vivir cosas así. Sí, pues vaya temas que nos tocó hablar esta semana, Rubén, pero te agradezco mucho Muchas que gracias. nos hayas acompañado. Gracias, ahí Como estamos siempre, a la... como todos los miércoles. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado por espacio de 31 minutos en Focus. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.